Bienvenidos a Aquelarre, nuestro programa del Ojo de la Quintrala, nuestro querido canal. Bienvenidas chicas, Giselle, bienvenida Isadora. Hola. Hola, Hoy hola. tenemos una segunda parte del programa que realizamos, de un programa anterior, acerca del tema de la violencia que se está viviendo en política en este último tiempo. Y hemos querido ir más allá desde los simplemente sucesos que han pasado, sino queremos tratar de poder comprender de cierta forma por qué estas personas actúan. Y para eso hemos invitado hoy día a Cristian Barceló, es un sociólogo. Hola. Con amplia experiencia. Hola Cristian, Hola, bienvenido. Cristian. Con amplia experiencia en trabajo de personas y es académico de pregrado a nivel de diplomado y es profesor de ética y sanas prácticas. Así que a ver si tú nos puedes explicar un poco cómo funciona este tema, por qué esta gente se adhiere a este tipo de grupos y cómo funciona un poco la mentalidad en este sentido. Bienvenido. Ya, lo primero que tengo... Gracias. Mira, lo primero que voy a decir es que esto es una interpretación desde el ámbito de la sociología, pero personal, porque no tengo estudios que avalen las afirmaciones que voy a hacer, pero supongo que están dentro del marco de lo que vamos a llegar lo más lejos posible sin un estudio que nos avale, ¿ya? Lo primero, hay dos o tres conceptos que hay que entender. El primero, el concepto de la anomia, ¿ya? Son las conductas desviadas que se dan en la sociedad. Por ejemplo, como la delincuencia. La delincuencia en general se considera una conducta anómica, ¿ya? Que está fuera de la norma. Pero esta conducta anómica, en el caso político nuestro, Chile, del 2020, está relacionado también con otro concepto de la sociología que es la subcultura. O las subculturas, porque no hay una subcultura, sino que hay muchas subculturas. Así como la delincuencia es una conducta anómica, también es una subcultura, hay una subcultura de la delincuencia, que tiene un lenguaje, que tiene un código escrito, un código conductual, que es interpretado dentro de ese grupo. Entonces ellos usan palabras o gestos que la gente común no los entiende, pero dentro de esa subcultura sí se comprende. Hay varios autores de izquierda que plantean que los procesos revolucionarios deben ser llevados a cabo por los delincuentes, porque en realidad las conductas delincuenciales son las únicas conductas realmente revolucionarias, ya no es el proletariado, no son los obreros, porque lo que ellos plantean, si tú al obrero le das el aumento de sueldo, o aquellas exigencias que tienen que ver con el trabajo, esa revolución muere en ese mismo instante. En cambio los delincuentes no, el delincuente siente, no es partícipe de la sociedad que hemos construido entre todos nosotros. Entonces, como no es partícipe, como es ajeno a nuestra sociedad, se considera como un revolucionario puro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sería Deleuze sí, el que dice eso? Sí, es uno, hay varios, son varios, pero él es uno de ellos. Entonces tenemos la anomia, la subcultura, ¿ya? Que en este caso principalmente las conductas de delincuencia, no el tipo que comete un delito cualquiera, sino el que es recurrente, un delincuente recurrente, ¿no? Y tenemos otras subculturas, ponte tú, estas subculturas que se han ido levantando en el mundo de la izquierda, que tienen la gente que milita en el Partido Comunista, la gente que milita en ciertos movimientos más agresivos como el Frente Manuel Rodríguez, qué sé yo, ellos también se consideran subcultura, ¿ya? Y estas subculturas entregan una justificación ideológica al actuar violento. Entonces, por ejemplo, y van a utilizar cualquier autor que avale esa conducta. Por ejemplo, en una discusión que tenía en un foro, antes de ayer, alguien citaba a Popper, a Karl Popper, no sé si ubican Karl Popper es un sociólogo, pero es de derecha. Pero él escribió un libro sobre la intolerancia respecto al fascismo, pero se refiere al fascismo de izquierda.
Y esta gente toma esos conceptos y lo está usando como en contra de la gente de derecha, lo que no solo denota una mala utilización conceptual, sino que una ignorancia, porque Karl Popper es un liberal, no es un marxista. Pero hay una serie de autores, ponte tú, sobre todo franceses, que justifican la caída del sistema. No dicen que la violencia sea la forma, pero sí avalan como la destrucción del sistema, porque dicen que el sistema es al final el que daña al ser humano. Y está básicamente esas dos cosas que hay que tener en consideración. Ahora, si ustedes se fijan en el caso que estamos estudiando, que es la agresión que recibió la gente de la UDI de Santiago el domingo, creo que fue esto. Sí, pero no estábamos en un tema político. O sea, No, exacto. que Juan Álvaro haya sido de la UDI es meramente una coincidencia. O sea, Es una coincidencia. podía haber Exactamente, sido, podía haber sido incluso gente de la Embajada de España haciendo un acto conmemorativo, algún extranjero o cualquier persona. Eso exactamente. creo que es súper importante dejarlo claro, porque la gravedad del Sí, asunto fue justamente eso, que ni siquiera era dentro de un contexto político. exacto. Y ¿cómo se llama? Si la gente que tuvo la oportunidad de ver este video puede notar que uno grita, es nazi, como para justificar la agresión. Yo lo relaciono mucho, porque ¿te acuerdas tú cuando la gente grita, es bruja, y quemaban a la mujer? O es judío, y queman al judío. Es esa relación en la cual, para justificar esta violencia, ellos creen que existe un argumento, y ese argumento en el caso de esta situación particular fue que quienes estaban ahí eran nazis, ¿ya? Cosa que sabemos que es falso y todo. Pero los psicólogos le llaman a eso racionalización. Todas las personas que ejercen violencia sobre otros necesitan racionalizar esa acción. Tú no puedes agredir a una persona, romperle la cabeza, como lo hicieron con Juan Álvaro, que Porque le sí. tuvieron que poner 14 puntos, y quienes han visto la foto saben que realmente salió vivo de milagro. Entonces, ellos van a utilizar cualquier argumento para racionalizar su actuar, ¿ya? Me imagino que el que le pega a la señora dirá que la señora es infiel, no sé, hay una serie de situaciones en las cuales la gente justifica su actuar violento alegando algún motivo imaginario, porque es un motivo imaginario, no es real. Entonces, está el autoengaño. Aquí el problema más grave es cuando la gente se engaña a sí misma, ¿ya? Y tenemos mucho de autoengaño en todas estas situaciones. Entonces, yo para justificar que le casi maté a una persona, no, es que él es más malo que todos, o es más malo que yo. No sé si se entiende lo que trato de explicar. Tienen que buscar un ¿Consultas, argumento dudas? ¿No? racional desde alguna forma para justificarse el hecho violento. Pero todos los Exactamente. movimientos, como dice, si bien no antisociales, pero antisistémicos, utilizan lo mismo, de apropiarse de alguna ideología de algún autor y llevarla a cabo. Se puede ver también con Hitler, que se apropió de Nietzsche. Y yo creo que Nietzsche nunca estuvo diciendo, por favor, hagan un holocausto. Entonces, cualquier grupo que ya sea como más extremista, claro, entonces siempre van a buscar una justificación ideológica para hacerlo un poco, para validar este actuar violento, o este actuar de creer que hay un otro que es peor que tú y merece este trato. Exactamente. Pero la gravedad de la situación nuestra en el caso chileno no es solamente la justificación que hace el sujeto que agrede, es la justificación que hacen los políticos del sujeto que agrede. Por ejemplo, cuando Tellier no condena la violencia en la calle, lo que está haciendo es permitir la violencia en la calle. Esto es igual que un papá cuando no castiga a los hijos en el momento en que debe castigarlo. Ahora ese artículo de ¿Alguien va a Tellier yo decir? lo leí, y lo más chistoso es que él justificaba la violencia en la calle basado en que supuestamente el caso de Ponce Lerú había sido suficientemente violento para justificar este tipo de violencia física. Ah, bueno, Si bien Exacto. no vamos a decir que Ponce Lerú no es un actor violento en sí mismo, porque también violentó un poco a la sociedad chilena con lo que hizo.
pero de ahí a que sean Por eso equiparables, es complejo, porque son distintos, yo concuerdo Son en que puede categorías ser violento. diferentes. Exacto, son categorías diferentes. Y al mezclar las categorías, se produce una distorsión de la realidad. Porque yo no puedo poner en el mismo nivel la violencia política que la violencia callejera, que la violencia económica, qué sé yo, si reconocemos que existe una violencia económica, ponte, en el sentido de que alguien puede, por ejemplo, el acceso a la salud, no a la salud en general, sino a la calidad de la salud, alguien puede considerar que es violento que muchos no tengan acceso a esa calidad de salud, pero eso no puede justificar en ningún caso que tú vayas a romperle la cabeza con un palo a otra persona. Es que eso O es yo lo le voy que, a llegar a la clínica. y eso es lo que uno ve harto en las redes sociales. Mucha gente mezcla las categorías y justifica la violencia. Ah, pero ¿se acuerdan de es más violento que esto? No es más violento que... Y son categorías Ya, y absolutamente eso diferentes. no se puede permitir. Eso es muy importante que entendamos que quienes vivimos en sociedad no podemos permitirlo. Tenemos que siempre llamar a clarificar esta idea. Ya hay un llamado a la reflexión de las personas. Reflexiona, recapacita, piensa en lo que estás diciendo, piensa en lo que... Porque esa misma justificación que hacen ellos, la podríamos utilizar nosotros el día de mañana cuando hay un golpe de Estado y los vayan a buscar a todos estos giles y lo saquen a punta de un fusil. Entonces, ahí ya no va a ser la misma justificación que utilizaron ellos, va a perder toda validez para ellos. Es decir, entendamos que hay también como una instrumentalización de la justificación. No todas las... o todas las justificaciones son semi-instrumentales en el fondo. Porque es injustificable. Lo que le pasó a Juan Álvaro, de cualquier punto de vista, es injustificable. Él no le estaba haciendo daño a nadie, estaba en la calle tranquilo, con su bandera, con aspas de Borgoña, qué sé yo. Entonces, ¿cómo puedes justificar tú que le rompan la cabeza? Y es No, más, no hay justificación. si estuviera con la bandera nazi da lo mismo, con la bandera que hubiera estado da lo mismo, Sí. si hubiera hecho un Heil Hitler da lo mismo, porque nada justifica la violencia. Mira, Así de simple. ahí yo creo que, claro, si lo llevas a esos A ese niveles extremo. extremos, pues incluso, es que ahí, por ejemplo, va a depender de quién es el que ve eso. Me imagino, ponte tú, una persona que haya perdido pariente en un campo de concentración y ve a alguien con una bandera, puede sentir que sí, es justificable su actuar, sabemos que no, pero también ahí podríamos, como, sí, puede ser, pero al final no puede ser, porque hay canales institucionales para expresar la rabia, hay canales institucionales para poder expresar cualquier situación. Si yo veo que está ocurriendo un delito, que alguien está cometiendo un delito, que está haciendo, yo puedo llamar a carabineros, qué sé yo. Ahí hay otra cosa. Si hay un video en donde Juan Álvaro grita carabinero, carabinero, y toda esta gente se ríe de que Juan Álvaro llame a carabinero, cuando cualquier persona normal, la gente que cree en la sociedad, cuando se sienta agredida, cuando se sienta amenazada, obviamente va a llamar a la policía, va a gritar policía, porque ese es el estamento que reconocemos todos que puede protegernos o puede dar orden a esa situación de caos. Disculpa, este tipo de cosas es como que tú ves en el tema de las feministas radicales, cuando toman como consigna a las mujeres asesinadas, los femicidios, las mujeres golpeadas, pero vayan a golpear a una carabinera. Ahí lo justifican, ¿te fijáis? Pero todo es violenta. Entonces, una mente normal dice, ¿qué onda, cachai? O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, acá mismo en la zona cero, cuando vienen a violentar, tú les hablas de que queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, los comerciantes, los vecinos, y te dicen, no, pues porque nos han violentado toda la vida, así que ahora les toca a ustedes, pero para ellos eso no es violencia. Es que es ceguera ideológica. Justificable, claro. Es ceguera ideológica. Exacto. Pero ellos que luchan, entre comillas, contra la violencia, contra lo que les violenta y les perturba, están violentando y perturbando en base a su ideología, y no son capaces de ver más allá. Y ahí tú tocas un tema que es muy importante y que a mí en el planteamiento inicial se me olvidó, porque
hay tantas aristas que influyen en esta situación. Una de ellas es la ideologización de las personas, la cual está ocurriendo. Hay un adoctrinamiento en los colegios, hay un adoctrinamiento en el sistema educacional. Entonces, todo esto, nosotros estamos pagando el precio de una generación completa sin educación. Está probado, hay muchos estudios que avalan que la gente a menor educación es más agresiva, es más violenta, porque no tiene argumento. Yo no sé si ustedes saben, pero se supone que es la mujer la que inventó el lenguaje, ¿ya? No somos los hombres, son las mujeres las que inventaron el lenguaje, como también descubrieron la agricultura. ¿Ya? Esas dos cosas, hay relativo consenso en que fue así. ¿Por qué? Porque las actividades que realizaban las mujeres eran actividades sociales, recolección de frutos, tejer, coser, qué sé yo, son cosas, cuidar a los niños, son todas actividades sociales. Entonces ellas se vieron obligadas a generar un lenguaje para poder funcionar. En cambio el hombre se dedicaba siempre a la casa, y la casa es una actividad que se hace en silencio, no es una actividad que funcione con lenguaje, es con señas. Por eso el hombre hace una seña y pensamos al tiro que algo pasa, uno te levanta la ceja y algo... Exactamente. La mujer no, la mujer tiene que hablar. Y mucho de la violencia machista, de la violencia de género, como se denomina en la actualidad, es producto de esa carencia que tienen los hombres. Porque la mujer verbalmente tiene muchas más herramientas que los hombres. La herramienta del hombre es la violencia. Cuando él ya no puede expresar nada más, ¡ay! Le pone un combo al otro y listo. Y qué. Bueno, claro. Entonces, pero está toda esta cuestión del adoctrinamiento que se ha producido en los colegios, lo vimos en filmaciones donde los niños le hacían cantar El pueblo unido jamás será vencido, niños de jardín infantil. Claro. Muchos profesores de historia, hay mucho profesor que es de izquierda. Está este caso de la profesora Muerte que le pusieron ahora, que lee un poema de el comandante Marco. Ah, el de Zapata. Exactamente. Zapata, sí. A niñitos chicos de playgroup. Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia en ese sentido. Yo trabajé en varios colegios municipales, en realidad trabajé en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, donde estaba en un staff de profes de reemplazo. Entonces tuve que ir a reemplazar a diversos colegios de estos municipales, entre los más combativos, como era el Amunátegui, como era el Confederación Suiza, como era el Darío Sala, y la verdad, yo iba por ratos, digamos, obviamente no pescan al profesor titular, menos iban a pescar al profesor de reemplazo, pero por lo que yo pude observar ahí, no pude observar el tema directo del adoctrinamiento, pero sí sé que los cabros iban a hacer vida social y a traficar, a eso iban al colegio, que los inspectores no podían hacer nada porque tenían miedo a perder la pega. Sí, pues si cualquiera que porque cualquiera podían hacer cualquier cosa, ¿y para qué? Los profesores hacían lo que podían en realidad. Yo creo que ya había en general, ya sea de izquierda o de derecha, los profesores no podían hacer nada con estos cabros. Y sí, hay mucho grupo, yo sé que hay muchos grupos anárquicos metidos, porque conocí a un chico que me contó que era de un grupo anarquista y estaba en el colegio, y él, al igual como en los 90 fue en la universidad, que ellos se los ponían los grupos en ciertas carreras y les pagaban las carreras y los mantenían durante varios tiempos en esas carreras, lo hacen ahora en la educación media y los van cambiando de colegio. Exactamente. Y a mí me lo contó directamente el chico, o sea, no, igual ahí hay un tema. Yo voy a cuestionar un poco esto sobre el adoctrinamiento en el colegio, porque yo puedo entender que hay células y hay profesores que sí transmiten su ideología, pero estamos viendo la paja en el ojo ajeno, porque estamos hablando de que lo están convirtiendo en esta ideología insurreccional, pero ya, miremos cualquier colegio de corte religioso, me están diciendo que eso no es adoctrinamiento también. O sea, le están enseñando a niños de una temprana edad.
de Es adoctrinamiento. adoctrinamiento también. Le están diciendo que si hacen esto o cualquier cosa se van a ir al infierno. O sea, también le están poniendo un concepto social en su cabeza. Así Pero que la diferencia del adoctrinamiento religioso versus el adoctrinamiento político es el uso de la violencia. Como ahí yo puedo estar de acuerdo, La violencia pero física. hablar de que hay unas Pero, grandes ojo, células y una gran manifestación no es tan Ojo, así. pero ojo, uno cuando entra a un colegio religioso es porque tus papás te ponen ahí. Acá no es Bueno, que y yo tus papás también te entro, ponen en no los otros es que yo colegios. entro, claro, pero aquí no es que yo entro a este colegio porque me pongan ahí, especialmente porque mi familia o mis padres quieren que yo participe de este tipo de doctrina O política. sea, perdón, Pati, mi hermana va al colegio suizo, mi hermana chica va al colegio suizo y mi madrastra escogió ese colegio en particular por no ser un colegio religioso, por ser un colegio laico y por ser un colegio donde a los niños les permiten un poco más de individualidad, y eso también es ideología de los papás. Todo esto Sí. es ideología de los papás. Entonces no podemos negar que está eso. Ahora, que Pero- hayan células específicas de gente que va de colegio en colegio tratando de revolucionar esto, ahí yo estoy de acuerdo con lo que decía Cristian, que se aprovechan de la falta de educación. No hay arma más potente que la gente sin educación. Entonces, si esta gente se mete a estos cursos, se mete a estos colegios. Oye, Pati, suena súper despacito tu... Sí, suena como de lejos. Así. Ahí, ahora sí. Entonces, que existan estos núcleos, yo te creo, pero la única arma que tenemos en contra de esto es la misma educación, y probablemente si que se está dando en los colegios tendrá que venir de los padres para concientizar a sus hijos. Hay una participación que es externa de los colegios. No sé si vieron los videos de los que iban a adoctrinar al Instituto Nacional, que eran del movimiento Manuel Rodríguez. Del FPMR. Sí, y ponían la bandera y todo. Entonces, ¿quién permite o autoriza que esta gente entre a un colegio a adoctrinar a los niños? Es la corporación municipal, que en ese caso era de la época de la Carolina Toá, si es que no me equivoco, en Santiago. Pero Sí. me gustaría mencionar dos cosas. Uno, el adoctrinamiento ideológico, el adoctrinamiento político busca la deshumanización del contrincante. Es decir, lo primero que plantea es que el otro es un animal. El cerdo, el policía no es una persona, es un cerdo. La persona que piensa distinto a ti no es una persona que piensa distinto a ti, es un perro. Es como un enemigo. El perro. Claro. Claro, normalmente lo llevan a una categoría animal porque eso disminuye mucho y permite la racionalización y la justificación mental de la violencia. Oye, porque tú no le estás pegando a una persona, le estás pegando a un perro. Igual, Y sí, yo quería hacer una salvedad porque a mí hay una consigna que me hace mucho ruido, que es el ACAB, el de los All Cops Are Bastards. Me llama la atención la utilización de la palabra bastardo para clasificar a las fuerzas de orden. Eso es discriminar. no nos olvidemos que la paz, una traducción viene del inglés, bastard. Y bastard es como hijo puta, es como el equivalente. Puta, pero es hijo ilegítimo a la vez también. Entonces, El bastardo, claro, si te fijas es una discriminación porque el bastardo viene siendo un hijo legítimo. El guacho. Que todavía lo usan, exacto, el término guacho, entonces... Sí, en todo caso Chile eliminó todas esas denominaciones que antes iban en las partidas de nacimiento. Hijo natural reconocido por la madre, hijo natural reconocido por madre y padre. Había varias categorías que se eliminaron. Otro ejemplo que uno puede rescatar en lo que ha ocurrido en el último periodo es, por ejemplo, el hijo de la Chong, de la fiscal Chong. El hijo de la fiscal Chong cita a Bakunin en un escrito que hace en Instagram, donde, porque Bakunin es un anarquista ultra violento. Entonces, y yo me recordaba de una de las frases de Bakunin, de sus frases más famosas, que dice: no habremos logrado nada mientras no matemos al último cura con las tripas del último abogado. ¿Cachai? Esa onda es Bakunin. Entonces, el hijo de la Chong es abogado. ¿Cachai? Entonces, yo no un niño, es ya un adulto, yo le diría: viejo, tú no has leído a Bakunin. Tú lees, al final ellos leen lo que
es como no quiero meterme en religión, pero ¿te has fijado que los pastores evangélicos rescatan, no todos, algunos, van rescatando ciertos pasajes de la Biblia que les son funcionales para mantener el rebaño, para que la gente dé el diezmo? Eso es lo que Toman se un llama el trocito. cherry picking. Están acomodando, claro. Correcto, exactamente. Ya, lo mismo ocurre con estos mocosos. Van tomando, van rescatando partes que son las que les permiten justificar Las van locales. acomodando a su interés propio En y ese para poder sentido, justificar. yo tengo una pregunta. Pati, se te escucha pésimo. No se escucha casi nada, Pati. ¿Aló ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ahí Ya. sí. En ese sentido yo tengo una pregunta. A lo mejor la pregunta es para un psicólogo, pero tú como sociólogo igual me la puedes dilucidar. ¿Cuál es el punto de quiebre de estas personas o el punto crítico, el nudo crítico, el esquice, como se quiera llamar, para que lleguen a hacer este tipo de violencia? ¿Es de generación en generación o hay algo en su personalidad, en su vida que les provoca hay eso? varios motivos. Primero, debiéramos hacer un estudio respecto a cuántos de esta gente tiene enfermedades mentales de base. Acá debe haber un porcentaje enorme de muchachos adultos que tienen enfermedades mentales graves. Ponte tú, alcoholismo, ese tipo que lo vemos mucho en las protestas, beben, consumen droga y van a tirar piedra. Entonces, ¿cuántos de ellos son enfermos mentales? Tiene que haber una cantidad más o menos importante de esta gente con rayones graves, ¿ya? Lo otro es la familia, y acá esta cuestión es fundamental. Muchos de estos niños no tienen familia, son familias disfuncionales, pero no en el término simple de lo que llamamos una familia disfuncional, porque nosotros cuando hablamos de familias disfuncionales, no sé, los papás separados, ¿ya? Cuando se separan los papás, la familia es en cierta medida disfuncional. Pero estos niños, esta gente, son niños abandonados. Tenemos una enorme cantidad de niños abandonados en este país y todo esto que estamos viendo nosotros es el resultado de malas políticas públicas en el tema de la niñez. La no identificación de los niños que están solos, que necesitan, porque si un niño que tiene una familia bien constituida necesita que lo guíen todo el tiempo, imagínate un niño que no tiene a sus padres presentes. No son padres que abandonen a los hijos totalmente. Mira, hay mucho niño que es abandonado por su padre, por el padre, ¿ya? La línea paterna está totalmente ausente. Y la línea materna, la mamá, normalmente puede trabajar, ser nana puertas adentro, o trabaja en una industria donde los turnos, ustedes saben que los turnos son de 10 horas, 12 horas, ponle 10 horas, súmale las 2 horas de la micro para ir, las 2 horas para volver, ahí tenéis 14 horas al día, que el niño, el joven está totalmente solo. ¿Quién educa a ese niño? Ya, el niño va al colegio, en el colegio nadie le enseña porque a nadie le importa, porque es el nivel de la educación, yo creo que el 70-80% de la educación chilena, a nadie le importa si los niños aprenden matemática, aprenden historia, a nadie le importa, ¿ya? Bueno, entonces... Ahí volvemos al tema del colegio, porque justamente esos niños que yo vi, que yo conocí, tenían este problema. O sea, los criaba la abuelita, el papá estaba en la cárcel, la mamá estaba metida en las drogas, eso era, pero absolutamente lo que se denomina común. una familia disfuncional. Pero disfuncional de verdad, ¿no? No son disfuncionales de términos, ¿cómo se llama cuando uno lo lee en un libro? Estamos hablando de familias realmente disfuncionales, con abuso de droga, abuso de alcohol, abuso físico, muchos de ellos del Sename. No se olviden que aquí el tema del Sename ha resultado estar un punto clave en toda esta cuestión. Muchos de la gente de la primera línea es del Sename, son niños del Sename, entonces con problemas psiquiátricos, psicológicos, consumo de droga, abandono. Entonces ellos quieren hacer parecer que su vida es lo normal. Muchas veces a mí me ha tocado estar en distintos foros discutiendo, qué sé yo, y ellos te dicen, bueno, pero es que lo normal es tal, porque tú lo normal es que el papá le pega a la mamá. Eso es lo normal. No, pues eso no es lo normal.
Incluso, si tú lo piensas con detención, aunque todo el mundo, aunque todos los hombres le pegaran a sus señoras, eso no sería normal. ¿Cachai? Entonces, lo que ellos consideran normal es lo anormal. El tema del abuso sexual. Hay una línea enorme de estas niñas, porque tenemos los niños, ¿ya? El perfil de los niños. Después tienes el perfil de las niñas que participan en todas estas cuestiones. Son muchas de ellas han sufrido violencia sexual, infantil, juvenil, qué sé yo, toda esa estructura. Si los niños están solo en las casas, son susceptibles de ser víctimas de quienes los rodean. Un vecino, son entornos violentos, entornos que están totalmente contaminados. Entonces, no es como, ponte tú, que pensemos en gente normal, entre comillas, que tus propios vecinos, que uno es profesor, el otro trabaja en el banco, el otro abogado, qué sé yo. Claro, hay un riesgo de que puedan ser malos y un psicópata, pero está reducido. En cambio, en estos ambientes donde son todos expresidiarios, qué sé yo, la probabilidad de que los niños sean vulnerados es enorme. Y esos niños, y hay una carencia de políticas públicas sobre esos niños. Entonces, a mí me da mucho la sensación, y voy a hablar como hombre de derecha, que la derecha ha abandonado al país. La derecha se ha sentido muy segura en sus casas, con los niños estudiando en sus colegios, lo que llamamos, se me da la palabra en este momento, no es la segmentación. Su zona de confort, están como en la zona de confort. Claro, nosotros estamos en nuestra zona de confort, pero hemos construido esa zona de confort segregando a los otros. Entonces yo me junto con quienes son iguales a mí, que tienen estudios universitarios, que tienen un ingreso parecido al mío, etc. Y segrego a todos los que son distintos. Y la segregación es la peor de las políticas, porque para que la sociedad viva en paz, la gente tiene que estar integrada. Entonces, por ejemplo, hay una carencia, si nos comparamos con países más desarrollados, por ejemplo, la mayoría de los colegios de países desarrollados tienen sistemas de becas donde integran niños que vienen de estos sectores vulnerables. Acá no existe eso. De hecho, nosotros no los queremos. ¿Cómo voy a meter a un niño eso en el curso con mi hija? Te volviste loco. Y eso lo llevamos del colegio a la educación superior, ¿no? Es una segregación, la calidad de la universidad, la calidad de los, etcétera, etcétera. Entonces, también hay una responsabilidad que es del Estado, que nadie la quiere asumir. La reconocen. Dicen, no, sí, el Estado no ha hecho lo suficiente. Pero ponte a hacer lo que tenéis que hacer, ¿no? Y no lo hacen. Es como lo que estamos viviendo ahora. Estamos a puertas de un plebiscito, pero no cambia nada, no cambian las leyes, no mejora la situación de las personas. Yo te digo, si en este periodo de espera, antes del plebiscito, se hubiesen mejorado las condiciones de las personas en aquellas cosas que se pueden mejorar, nosotros estaríamos enfrentando un plebiscito en otras características. Pero no se hace. El Parlamento tiene bloqueado un montón de modificaciones legales. ¿Por qué? Porque son ellos los que quieren la explosión social. Entonces, no les conviene. Aquí el ingreso, ¿te acuerdas? El ingreso familiar está bloqueado durmiendo desde diciembre. Tiene que ver con las Dio 12 leyes que están que lo bloqueando. mencionó Sebastián Turralba. Está desde diciembre la tienen dormida. ¿Por qué? Porque en el minuto que comienzan efectivamente a abrirse las demandas sociales, a elevar los beneficios para los chilenos, ya no tienes un motivo para la explosión social, por lo tanto se les acaban los soldados. Exactamente. Viene el caos. Entonces tienen parado la cuestión del Sename. Una de las cosas que tienen parada es la cuestión del Sename, que es este cambio que se quiere hacer. Y si tú después te pones como a investigar el tema del Sename, los organismos del Sename son todos dependientes de la democracia cristiana. El Senama, que es el Servicio de Adulto Mayor, son todos organismos organismos que trabajan, pero son todos de la democracia cristiana.
Entonces, aquí la democracia cristiana tenía un rol, no sé si se... Piensen ustedes cuántos niños, se hablaba de 3.000 niños muertos, tráfico de órganos, prostitución infantil. ¿Usted, quién investigó eso? Chong. Entonces, todo esto, cuando el tipo va y le rompe la cabeza a Juan Álvaro y lo manda al hospital, nosotros queremos ver eso como una situación aislada, y no, po, eso es parte de todo lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. La destrucción de la educación pública, porque realmente la concertación destruyó la educación pública. Piensa tú que el Instituto Nacional era un colegio que entregaba alumnos con un promedio de 700 puntos en la PSU, y hoy día están sacando 600 puntos en la PSU. Entonces tienen el Instituto Nacional, el Barros Arana, el Lastarria, todos esos jóvenes fueron destruidos por la democracia. Esa gente sacó 730 puntos en la PSU y los castigaban y los dejaban en 640. Para otro que estaba en la Pintana, que había obtenido 560 puntos, le subían el puntaje. ¿Qué clase de soluciones es? Yo no entiendo cómo la derecha puede permitir esas cosas. Te lo digo, no, es que le van a quitar los patines. Viejo, no basta con hablar. Esto, la derecha aquí ha sido muy blanda, no sé cómo denominarla. Se me dieron muchas palabras. Permisiva e indolente. Indolente es una de las palabras que yo más usaría. Perdonen, yo tengo que hacer una salvedad acá, porque esto es súper importante. El tráfico de órganos que se decía que estaba en el Sename no ha sido comprobado, y el sistema de trasplantes en Chile no permite el tráfico de órganos. Yo lo digo porque yo tengo una relación súper cercana con la Sociedad de Trasplantes de Chile, donde mi papá fue presidente, mi mamá trabajó por muchos años, yo estoy súper informada de lo que se trata de donación de órganos. En Chile no se permite, ni siquiera se permite donación entre parientes. Algo medio mafioso debe ser como fuera de los libros. Es que fuera de los libros es muy difícil que un órgano entre en el sistema sin un registro previo. Hay una cantidad increíble de protocolos que hay que seguir, así que ya, entiendo que probablemente hubo, o sea, claramente muertes, negligencia, pero lo de trasplantes, lo del tráfico de órganos, en Chile es súper difícil. Eso era una sola salvedad. Pero quería hacer algo que tiene toda la razón. La derecha ha hecho ustedes y nosotros. Exacto, dividió el mundo y le acomodaba mucho eso. Y crea un discurso, pero, por ejemplo, de que el delincuente no es como nosotros, y así es como se ganan a la gente. El delincuente no es como tú. Nosotros vamos a luchar contra la delincuencia porque estos son gente enajenada, sí, tal como lo decías tú. Es gente que vive como fuera del margen de la ley. Entonces, como crean este discurso, ¿qué le pasa a la gente que recibe el discurso? Se sienten más enajenados, se sienten más validados, más cuestionados. Y lo mismo que estaba diciendo la Gise, de que muchas veces las feministas radicales se van en contra de las carabineras, eso de la PACA no es mi compañera, es precisamente porque se han sentido alienados por las fuerzas que quizás lo reprimen más o simbolizan un poder que los ha oprimido a ellos. Entonces, por eso se ven justificados. Mira, no hay que olvidar, hace 2 o 3 meses atrás, más cercano a 3 meses, hubo un caso en el cual una organización dependiente del Sename se descubrió que mandaban a las niñas a prostituirse. No me acuerdo si fue en Talca. Sí, era como un jardín dependiente del Sename, sí. Exacto. Entonces, si tú, eso no es una conducta aislada. Esa situación sabemos que se da en muchos recintos dependientes del Sename, y por eso hago la salvedad. El Sename, los organismos dependientes del Sename son de la democracia cristiana. Todas esas ONG, fundaciones, son todas dirigidas por integrantes o miembros de la democracia cristiana. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la solución? Bueno, esto demoró 30 años. Esto es un proceso que lleva 30 años funcionando. 30 años en estadística es una generación completa. Nosotros hemos perdido toda una generación. Y lo podemos ver en cómo escriben, en cómo hablan, no leen, no estudian. Entonces, son gente que es muy fácil de convencer. La ignorancia es muy fácil de manipular.
Entonces ellos creen que ahora esta constitución la van a construir ellos, y no podéis sacarlos de ahí, tú, aunque tú le digas, viejo, si aquí la señora Juanita no va a tener ningún cargo, está cortado hace 6 meses. No sacáis nada, no los logra. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces hago clase y mi primera pregunta cuando yo conozco un curso, qué sé yo, es, ya, quiero su nombre y el último libro que leyó. ¿Y cuándo leyó ese libro? Te hablo de educación superior, no estoy hablando nivel colegio. Hay gente que nunca ha leído un libro, que están estudiando ingeniería comercial, que están estudiando contador auditor, y nunca han leído un libro. No, 5 años atrás me leí un libro, profe. ¿Cómo se llama el libro? La básica. Bueno, ¿qué autor era? Si no me acuerdo Todo el mundo título, se leyó El Principito, que te lo leyeron en el colegio para la prueba de castellano, ¿no? Exacto, no, y ahí tú te das cuenta que la crisis educacional es la base de toda esta cuestión. No puede ser, tú no puedes... Mira, yo lo explico de la siguiente forma. El acceso económico que han tenido las familias chilenas ha ido creciendo sustancialmente. Entonces, el aumento de los ingresos real. Las familias hoy viven mejor que hace 30, 40 años atrás. No, quizás muchos dirán, pero no es mucho mejor, pero es mejor. Por ejemplo, el acceso al alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, acceso al crédito, el acceso al crédito que te permite adquirir ciertos bienes como una lavadora, un refrigerador, un auto, qué sé yo. Eso es real, pero no hubo un crecimiento proporcional en el ámbito de la educación. No se les enseñó a leer, no se les enseñó a escribir, no se les enseñó a pensar, porque pensar es algo que te enseñan. Uno no... Es el proceso del pensamiento, la elaboración correcta, en el orden correcto, esa cuestión no existe en nuestro país. Entonces, tú a esa gente le entregas cualquier argumento banal y te creen. Tú les muestras cualquier video trucado y lo creen. Y quieren creer que esa es la verdad cuando es una manipulación. Porque todos sabemos que en Venezuela nadie está mejor que nosotros. No hay ningún país latinoamericano que esté mejor que nosotros. Nuestro país ha crecido en los últimos 30 años más que toda Latinoamérica. Nosotros, cuando Latinoamérica tenía 80% pobres, nosotros teníamos 60% pobres. Hoy día el promedio de Latinoamérica es 30, 40% pobre y nosotros tenemos, los optimistas dicen un 8, yo digo que más bien como un 12%. Ya. Pero donde se quiebra nuestro análisis es cuando nosotros hablamos de dinero. ¿A qué me refiero? La distribución de la riqueza en Chile es un problema. Lo voy a explicar con números. El 70% de la fuerza laboral, el 70% de la gente que trabaja en Chile gana menos de 400.000 pesos. 70%. Bruto, no líquido, bruto. Es decir, si tú descuentas las leyes laborales, bla, 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 te quedan 300 lucas o menos. Si a eso tú le descontás el IVA, ya quedaste en 280, 270 de dinero. Ya, muchos dirán, no, pero es que 400, te regalo 500 lucas. Ya. El 70% gana 500.000 pesos. ¿Cuántas familias, cómo puedes vivir tú? ¿O cómo puede vivir una familia de dos, 3 personas, pensando en una mamá con un hijo, una mamá con 2 hijos? Porque como lo conversábamos recién, el 70% de los chilenos tiene una mujer jefa de los ingresos bajos. Ingresos medios, bajos, el 70% son jefas de hogar. No hay hombre presente. Entonces esa mujer que trabaja, que la mencionábamos antes, que trabaja todo el mes 10, 12 horas diarias, por 500 lucas, y tiene 2 hijos, ¿puede vivir? Ya tiene que ir de allegada. Primero tiene que ir de allegada. No puede, porque ¿qué arriendo puede pagar con un arriendo de 200.000, de 150.000? ¿Qué vale 150.000? ¿Qué vale 200.000? Yo no sé cuánto paguen ustedes de arriendo, pero
Yo no he visto nunca arriendo menores a 500, 600 mil pesos. Entonces, estos bajos ingresos, sumados a un entorno agresivo, que vulnera los derechos de las personas y todo eso, realmente da para hacer creer que no hemos crecido todo lo que las cifras indican. No sé si ustedes tienen una opinión distinta. Yo te encuentro toda la razón y quizás yo creo que eso es un motor súper grande, es como la benzina que le echan al fuego porque ya de por sí están segregados, viven en otros barrios, viven una realidad distinta, con una casa de mierda, una media agua, entonces ya se empiezan a crear un núcleo de gente que siente mucho resentimiento. Ahora, yo quería comentar eso de que no es que a la gente no le importe que los niños aprendan, porque Patricia también es profesora, yo tengo muchos amigos que trabajan en colegios públicos, y los profesores sí tratan, los profesores sí les importan sus niños, el único problema es que el sistema no te avala, te pasa algo, nadie te protege, tienes las reuniones con los padres, y los padres ¿a quién le echan la culpa de la nota a los hijos? Al profesor. Yo he visto Entonces hay como profesores agredidos por los padres. Claro, Sí, Nadie los protege. Nadie los protege. Entonces, ¿qué motivación va a tener un profesor de tratar de seguir adelante si ve que no hay un sistema que lo avale? Entonces, la vocación que puede tener alguien como profesor, en verdad, no es suficiente con un sistema que no los protege y que ha, ¿cómo se llama?, transformado, o sea, como que ha movido toda la responsabilidad sobre el profesor y los padres se han desentendido mucho. Como que en verdad están esperando que en el colegio los críen. Ahora, entendible de esta señora en particular que trabaja todo el día, es muy difícil que ella aparte se haga cargo de la educación de sus niños. Pero obviamente el hecho de que lo dejen dentro de los profesores, que poco y nada pueden hacer, ya hablamos de un problema sistémico a nivel educacional. No podemos ponerlo sobre los profesores porque yo creo que ya tienen suficiente presión. Mira, yo creo que el punto de partida, sí, es una carencia política pública, empezando porque generalmente en el Ministerio de Educación nunca ponen a profesores a cargo. Son todos ingenieros, abogados. De hecho, yo conozco una persona que estuvo a fin del gobierno anterior, una persona recién egresada de ingeniería en minas, que por cuoteo político lo ponen de asesor en el Ministerio de Educación. O sea, a ese nivel, nada, ni hablar de la GEC y de todas otras cosas que no han resultado. Y ahí tenéis otro problema, que es el otro día en uno de estos grupos de WhatsApp de la UDI, estábamos hablando, que es el tema del mérito. El mérito en nuestro país es solo una palabra. Acá tú no sacas nada de ser el mejor estudiante, no sacas nada de ser el más esforzado, no, porque aquí, ¿quién es el sobrino del dueño? El primo de no sé quién. Y nosotros eso lo vemos. Es decir, nosotros en general podemos hacernos los tontos, los lesos, qué sé yo, pero eso nosotros lo vemos. Si tú piensas, por ejemplo, hay ciertas personas que tienen a todos los familiares dentro de la estructura de gobierno. Todos, los sobrinos, los hijos, los primos, los parientes, la cuñada, el suegro, la nuera, qué sé yo. Entonces, y toda la gente que ha hecho mérito, que ha hecho esfuerzo, no, pues. Entonces, ¿cachai? Que lo que vendemos muchas veces, el otro, es como para que el otro se ría en la cara de uno. Porque si yo le digo a los niños, no, ustedes tienen que estudiar, esforzarse, porque el estudio, el esfuerzo los vaya a sacar adelante, que ustedes van a decir, pero profe, ¿de dónde vive? Porque si aquí eso no tiene ninguna trascendencia. La única importancia es, ¿cómo se llama? El pituto, las conexiones, a quien conoces, quien dejas de conocer. Claro. O sea, está claro que hay muchos colegios donde los papás meten a los niños solamente para que armen redes en el futuro. Solo para hacer contactos. Y ciertas universidades que los papás buscan que los hijos ingresen a esas universidades, pero el tema de contacto. No por ejemplo, la universidad que existe en Chile buena es la Universidad Católica. Y eso es porque yo creo que ahí es como lo mejorcito. Porque tú ves las otras universidades, todos los problemas que tienen.
Sí, yo estuve en la Los cuentos- Chile y estuve en la Católica y puedo decir que la diferencia es estratosférica. Sí. Sí, o si es verdad, no es imaginario. Piensa tú, estas universidades privadas de no muy buen nivel, porque dentro de la universidad privada hay una gama amplia de calidades y todo, en paro. Es decir, el papá pagando una mensualidad y no hay clase, es decir, es como una... Es de ¿Sabes loco, cuándo comenzó realmente. eso? Ahí tengo que hacer un alcance, porque tengo un tema cercano con gente de una universidad privada que era bastante bien catalogada, y cuando se adscribieron a la gratuidad y empezaron a recibir gente, estos mismos que venían de colegios que ya eran conflictivos, No, empezaron a hacer su trabajito de semillero de adoctrinamiento con los compañeros, jodieron esas universidades. ¿Cachai? exactamente. Entonces, uno dice, a ver, hay como un problema ahí que uno dice, no los podéis segregar, lo que hablamos de, porque en el fondo a la sociedad chilena y a la sociedad en general les gusta tener pues, el niño pobre o el niño más vulnerable que se quede en la población, en un colegio donde esté lo más lejos posible y yo no vea esa realidad, porque es así, aunque lo Sí, neguen. los Mañalich, po. Exacto. Entonces, tú estamos viendo ahora a nivel universitario se está dando exactamente lo mismo. Esos cabros que antes eran segregados, que los mantenían en una realidad que era más oculta para no darnos cuenta y no asumir, ahora están ingresando con la gratuidad en universidades privadas, gratis, que no valoran esa educación y están haciendo el trabajo de poder ir el resto de las manzanas, ¿cachai? Yo no hablo de todo, no generalizo. Hay cabros también que son súper esforzados y que valoran el hecho de haber podido llegar a esa educación que a lo mejor no hubieran llegado si hubieran tenido que pagarla. Pero sí hablo de que hay un grupo que está replicando lo mismo que hacen en los colegios y lo están haciendo en esas universidades. A mí me da la sensación que ese gran Educación. sí, a mí me da la impresión que gran parte de ese grupo de gente, de ese tipo de alumnos en particular, sienten que no van a pasar del primer año. Puede ser. Por una debilidad en su formación. Ponte tú, Claro. no saben ir con decimales, yo siempre tiro esa talla. Yo pongo una división con decimales en la pizarra y empiezo a hacerlo pasar de uno para que... Y nadie es capaz. Entonces muchos de ellos se dan cuenta de que del primer año no van a pasar. Bueno, Y esa gente... ahí hay otro Pero tema es que, también, porque mira, lo que pasa en los colegios, el vicio que hay en los colegios, que tiene que ver con un tema de gestión del ministerio, que por ejemplo, si en un curso se sacan, en un curso de 30 y 20 rojos, tú tienes que repetir la prueba, porque estuvo mal el instrumento, estuvo mal el profesor, pero nunca porque los niños no estudiaron. Siempre, no, claro. nunca es problema de los niños. Y es muy probable que la mayoría no haya estudiado. Y en la universidad está pasando lo mismo ahora. O sea, tú no puedes reprobar a tal cantidad porque si no, que la calidad, que la gestión, que tú no puedes salir mal evaluada a la universidad o el instituto. Entonces también es una preocupación. En el fondo le estamos haciendo un daño a esos estudiantes al preocuparnos más al preocuparse más de la institución que de verdad de la educación. No, como digo yo, es la generación de la vacancia. Yo soy de los 80, yo creo que somos todos más o menos de la misma generación, excepto la Isa. Yo nací en el 86, así que por ahí. Sí, está harto menor que yo. Entonces, ¿cachai? Que nosotros tuvimos una educación con profesores que primero da lo mismo si era de izquierda o de derecha. Un profesor en mi época, yo estuve en colegio privado y en colegio público emblemático. Jamás vi a un profesor haciendo política dentro de la sala de clase. Ellos nos iban a educar, a enseñar y les interesaba que aprendiéramos, y nosotros íbamos con ganas de aprender, y jamás el tema político fue algo así, tema dentro de la sala de clase, ni con los compañeros ni nada, nunca se habló, cada uno tenía sus ideas, todos conversábamos, nadie peleaba. Yo no recuerdo que se haya inculcado violencia en ninguna parte, tampoco en la universidad. Y ahora es como que esta generación de ninis, que son hijos de los derechos sin
deberes y sin obligaciones. Es Exactamente. como que todos le debemos. Hay una sensación en la sociedad de que les debemos. Si te fijáis, la gente que va a Plaza Italia ahora, Ellos se deben merecen. a los profesores actuales que tienen una deuda histórica, y la deuda histórica podrían pasar 200 años y ellos van a seguir cobrando esa deuda. Los familiares de detenidos desaparecidos, ¿no?, que nos tienen que seguir reparando por generaciones per secula seculorum. Cuando yo digo, ¿por qué? O sea, para mí, ya, tuviste el problema, a lo mejor tienes un familiar detenido desaparecido, te reparamos, pero tú no puedes hacer que una sociedad completa se siga reparando por varias generaciones, ¿cachai? Porque Son miles de millones de dólares y de que ahí se viene la violencia, ¿cachai? Pero yo sí te encuentro razón que esta generación, y yo lo he visto, no estuve tantos años en la universidad, pero sí lo vi, las distintas generaciones que enseñé, que cada vez más demandan cosas, como que piden, como que exigen y creen que merecen. Ahora, hay que irse un poquito más atrás y pensar, ya, pero ¿quién los crió así? ¿Cachai? Esto no es como que hayan salido solo, que esta generación de que el mundo me debe algo viniera de la nada. Esto viene de una generación de padres que por no darse el tiempo de criar a sus hijos los compensaban con bienes materiales. Pucha, no voy a poder este fin de semana, no podemos hacer el asadito de la familia, así que toma el PlayStation. ¿Cachai? Claro. Entonces esto es algo que se arrastra por mucho tiempo. Esto no es solamente que esta generación sea así, porque alguien los crió. Y los crió una generación de gente que piensa que la manera de mostrar cariño es mediante objetos físicos y cosas No materiales. de demostrar cariño, compensan Sí. el tiempo que no están mediante esta... Claro, y en todo caso yo quería decir que esto es sistémico, esto de que los niños lo hagan pasar de curso es absolutamente sistémico. Ustedes se mueren, lo permisivos que son aquí en Australia, es ridículo. A mí el primer trabajo que tuve dentro de la universidad era corrigiendo ensayo, y la profesora del ramo me llamó para decirme que parara de ser tan pesada, que parara de ser tan estricta. A mí tuve que hacer todo un cambio de paradigma, porque yo buscaba en lo que se equivocaban los niños, que es la manera que me criaron a mí, severa, hay que corregir, y ahí me dijo, es que tienes que pensar en lo que hicieron bien. Y yo así, pero ¿cómo? Si la labor aquí es como que sepan dónde se equivocaron para que lo arreglen a la próxima, en vez de estar compensándolos porque, ¡ay, mira, escribiste bien tu nombre! El refuerzo positivo, que está tan Pero de moda. yo entiendo el refuerzo positivo, pero uno puede hacer crítica de manera constructiva y decirle, cabros, sabéis que está como el hoyo tu ensayo, pero arréglalo aquí, arréglalo ya. Pero el paradigma está cambiado a nivel de todas las instituciones, porque a pesar de yo ser una defensora férrea del capitalismo y el libre mercado, también estas universidades necesitan lucrar, y para necesitar lucrar necesitan que los alumnos no se vayan. Porque las estadísticas, si que los alumnos repiten, baja la estadística de la universidad, te quedas fuera del ranking, la gente no entra. Entonces esto es todo un círculo vicioso de una generación malcriada, de un sistema que avala este malcriamiento y no lo trata de corregir, y un sistema que a fin de cuentas necesita que entre gente para mantener a la universidad como tal, y empiezan a pasar por alto el hecho, pucha, no aprendió tanto el ramo, pero escribe bonito, siguiente. Aprobado. Entonces es un problema sistémico súper grande, y a nivel honestamente del planeta. Yo no sé cómo corregir. No sé, yo me acuerdo que en la USACH, el último ramo que hice, reprobé a 1/3 de la generación. Porque a mí mi facultad me decía, el que no sabe, no pasa. 1/3 de la generación se quedó atrás. Acá me matan. Acá se pasan menos de, o sea, si repiten más de 4 personas en un curso de 30, o sea, me va a llegar un pipe de la universidad. Sí, entonces y ahí está a nivel global. Sí, pero ahí hay otro tema en el caso de Chile, por ejemplo, que los incentivos se ponen de forma como maligna. ¿no? Por ejemplo, si los profesores, el promedio de los alumnos en un ramo supera el 6, un bono. Entonces todos los profesores, puros 6, y acceden al bono. Ay, nunca entonces yo, por ejemplo, eso lo... que nunca me ha terrible. Sí, hay muchos colegios que entregan bonos pero... Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con uno de mis hijos, que en matemática tenía un 6,8, un 6,7, y un día le iba a ver, hazte una multiplicación y le doy unos ejercicios y no podía resolver nada. Entonces yo le digo, pero ¿cómo tener este tremendo promedio si no? Oh, es que yo soy simpático, me dice el Gaspar.
Pero bueno, ahí lo siento mucho, profesor particular. Por favor, Qué simpático. no me basta con que sea simpático. Y fue un drama, porque mi papá no... Va a sacar un título de simpático, bueno. Oye, bien simpático. Oye, yendo para ya hacia el cierre, yo quería hacerte una consulta. ¿Cómo ves tú el futuro a corto y mediano plazo? ¿Y qué podría hacerse para mejorar algo esta situación? Ya estoy preocupadísimo. Estamos, como funciona Chile, estamos contra el tiempo, contra todo. En este minuto todo nos juega en contra. Creo que el tema del plebiscito es un punto de inflexión. Espero que gane el rechazo. Si gana el rechazo, yo creo que va a haber un estallido social ese mismo día. Si gana el apruebo, el estallido social va a venir al otro mes. Cuando se den cuenta que la señora Juanita no va a estar en el Congreso, que son los mismos de siempre, ahí se va a caer el velo de toda esta cuestión. Pero estoy muy preocupado sobre todo por el tema de quienes están desarrollando el proceso. Porque si fuera gente seria, no estaría tan preocupado. Pero si la Pamela Giles, Florcita Motúa, estos cabros de Red Democrática, el Frente Amplio, ellos llevan la batuta. Ellos han llevado la agenda durante todo el periodo del presidente Piñera. Esa cuestión es preocupante. Después, la actitud del gobierno me parece más preocupante todavía. Porque los gobiernos presidencialistas o los sistemas presidencialistas funcionan con personalidades fuertes. Es decir, si el tipo tiene pachorra, el tipo la va a hacer, porque va a vetar las leyes, va a hacer lo que tiene que hacer. No, En cambio, el presidente Piñera ha mostrado una falta de carácter. Se entregó, y entregó el país. Entregó a la gente. Exactamente. Esa es la sensación, por lo menos. Y lo veo terrible porque creo que Piñera va a salir del gobierno y al otro día va a tener que empezar a enfrentar demandas de derechos humanos de carácter internacional, órdenes de captura y toda la onda. Y él junto a muchos de sus ministros. Entonces yo realmente no veo nada positivo en este momento con lo que está ocurriendo. Y creo que no sé qué va a ser de nosotros, no sé qué va a ser de nuestro país, de verdad. Esto se va a demorar una generación, entera en mejorar. No, hay que hacer recambio de generación, con la generación actual, sí. Sí, o sea, no hay por dónde. Todo el trabajo desde el 73 para adelante se fue a las pailas, o sea, recuperar lo que hicieron en un año. O sea, mataron 30 años en un año. Recuperar eso es una generación completa, porque tenemos la generación de Boric, Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, Dauno Totoro y todos estos cabros chicos con intolerancia a la frustración, porque ese es un tema también en ellos. Nos hicieron pebre y va a haber que hacer un recambio de esa generación, porque es una generación completa. Y estamos criando niños que puedan traer nuevos bríos. Pero yo lo veo bastante negro el futuro. ¿Qué querés que te diga? Yo no sé. Vamos a demorar, como decía Cristian, mientras no se arregle el Sename, no se arregle el sistema educacional, el gobierno no se ponga los pantalones con las políticas públicas. Pero para eso tiene que haber esperemos menos ambición y más voluntad. Más servicio público, menos ambición. Y no solo que los gobiernos, sino los candidatos. Los candidato constituyente. Es que el Congreso no se la pega, ¿cachai? Porque es lo que no les conviene. Claro, no les conviene. Yo creo que va a ser igual que lo que ocurrió en Venezuela. Se va a levantar la constituyente va a desconocer al Parlamento, porque la constituyente puede desconocer al Parlamento. No se puede, no se puede. Mira, no se puede. ¿Quién dijo que podía? Fue Atria, pero Atria no significa nada. Soy gente que no sabe de lo que está hablando. Sí, pero que tienen la intención, el problema es que tienen la intención de hacerlo y ya vimos que esta generación de parlamentarios, que es la peor que hemos tenido en la vida, ya vimos que están haciendo las cosas.
muchas cosas que eran anticonstitucionales y dijimos no se puede, no se puede, no se puede, y las han hecho. No, las invito a Derecho revisar permisiva y un gobierno permisivo. Pero vamos, hablemos de uno porque ya es mucho. Tenemos muchas opiniones. Sí, Cristian, dale. las invito a revisar una entrevista que le hicieron a la presidenta del Tribunal Constitucional, a la señora Brown, creo que es el apellido. Trans. Ella, en una entrevista que le hicieron, en la última parte, porque varias veces le preguntan, pero se niega a responder, pero ya el periodista insiste tanto que ella reconoce que una constituyente puede disolver el Parlamento y tomar el control del Parlamento. La constituyente, cuando se habla de una hoja en blanco, de un cheque en blanco, es eso. Ellos pueden desconocer el Parlamento. Lo dijo la presidenta del Tribunal Constitucional. En una entrevista, mira, yo la voy a buscar y se la voy a enviar a la Pati para que la comparta con ustedes. Ya. Porque no tengo que buscarla porque no sé dónde está. Y yo la compartí durante meses esa entrevista, porque la presidenta del Tribunal Constitucional lo dice claramente. La constituyente puede tomar el control total del país. Es lo mismo que ocurrió en Venezuela, lo mismo. La constituyente desconoce el Parlamento y entra en funciones como Parlamento. Y de ahí no lo sacáis más. No sé, yo conozco gente que estuvo en el proceso de redacción de ¿cómo se llama?, de las modificaciones que se le hizo a la Constitución para hacer el proceso constituyente, que es de derecha. Uno de los asesores técnicos es de derecha y él, junto con ¿cómo se llama?, con esa comisión, hicieron lo posible para cerrar el proceso de una manera. Sí. Ahora, si se sublevan, eso ya sería otra cosa, pero lo importante aquí es que se vote por los constituyentes que no tengan esa visión de la Asamblea Constituyente, y eso es lo bueno de la parte del plebiscito. La mayor parte del país no es de izquierda, y menos de izquierda radical, así que mientras seamos súper responsables en votar por los constituyentes, yo creo que esto se puede salvar. Yo entiendo los miedos, yo entiendo que hay antecedentes históricos de lugares donde se lo han tomado, pero yo... Aunque ustedes no me crean mucho, yo tengo mucha fe al proceso republicano. Es que yo creo mucho en nuestra tradición republicana. Yo creo que estas células que vemos son células, no es una enfermedad al nivel de toda la sociedad. Es como cuando dicen que la marcha de rechazo está lleno de nazis. Son 3 pelagatos, ¿cachai? Son 3 pelagatos. Esos 3 pelagatos destruyeron el país, y ahí está el problema. Claro. El empoderamiento que esos 3 pelagatos tienen. El empoderamiento que le hemos dejado de tener, si esa es la otra cosa. Justamente, sí. Justamente, les dimos ese poder. Pero claro, si tú le preguntas al 90% del país, claro, no quiere la destrucción, ¿cachai? Son una célula de 10 personas que, por desgracia, gritan más fuerte, tiran piedras y destruyen. Bueno, afortunadamente la gente igual ahora se está dando cuenta, independientemente que vaya a cambiar o no su votación por el apruebo o por el rechazo, la gente lo único que quiere es paz, y eso ya está masivamente se está... Pero tuvimos que tener una pandemia para que la gente llegara a recapacitar un poco y que gobernara la sensatez, porque antes nosotros los de la zona cero, mira, salimos programas de TV, hemos ido a reuniones que fuimos al Congreso, que reuniones con autoridades, más de 40 y tantas reuniones, y nadie te pesca porque la gente vive en su zona de confort, de Providencia para arriba. ¿En serio eso pasa? Mira, y nadie tenía esa capacidad de empatía, ¿cachai? Y todavía no la tienen, todavía somos invisibles, pero tuvo que llegar una tremenda pandemia tuvimos que tener 3 millones de cesantes, cientos de miles de pymes quebradas, empresas grandes que están en Chile, para que la gente dijera, no, que sabéis que no quiero estallido ya porque quiero trabajar, quiero esto, pero fue por la pandemia, no fue por la empatía de la destrucción que había, ¿cachai? Pero algo bueno que tenga el COVID, por. Algo bueno, para nosotros fue una bendición. Es súper dicotómico, pero acá en la zona cero fue una bendición para nosotros. No hay que olvidar que en el sur tenemos una guerrilla funcionando. Que en el último mes han asesinado 4 personas. Claro. La niñita esta que iba en el camión, un chofer de camión. Ella quedó herida, no falleció, gracias a Dios. El chofer de camión sí, después el chofer de que transporta trabajadores. ¿Y cuál era el otro que había muerto? Hace 2 o 3 días atrás murió otra persona. Entonces, claro, ahí que ya hay armas de guerra. Esto,
es como, no es que va todo en un solo carril. Son como una carretera con varios carriles y cada autito va en su carril y avanzan todo lo que pueden según lo que tienen. Entonces tiene el Frente Amplio, toda esta la izquierda política, llamémosla, por una parte, tienes la calle, la línea número 1, tienes lo que ocurre en el Biobío, y ahí, no sé, siento que este gobierno quedó al debe. Bueno, Absolutamente. muchas gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Igual Ha sido un gusto. el punto de vista sociológico Fue un es gusto, súper importante para poder comprender, por lo menos poder entender y encajar un poco la idea general de lo que piensa, de lo que pasa por las cabezas de esta gente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengan una excelente semana. Gracias, Cristian. Gracias. Tú A también, que estés ustedes. muy bien. Un beso. Chao, Chao, chao. Igual. chao.